Shalom, amados hermanos, gracias a Dios podemos estar aquí una vez más. Hoy tenemos el Salmo 140, ya nos estamos acercando al fin, pero todavía tenemos por delante 10 hermosos salmos y hoy veremos un salmo que escribió el rey David. Sabemos que el rey David amaba mucho a Dios, tenía un corazón conforme al de Dios y pues el tema que puso a este salmo es súplica de protección contra los perseguidores. Sabemos que la vida de David fue muy difícil, con muchas aflicciones, fue muy perseguido desde su juventud, por eso en sus oraciones él pide que Dios le ayude. Pero antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, te pedimos por favor, ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Jesús. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, conforme al tuyo, Señor, como lo tenía, Señor, tu siervo David, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos exaltarte en todos nuestros días, Señor. Amén. Entonces, amados, veremos que este hermoso salmo es una oración que tiene muchas verdades, oración que declara la fe que tenía David hacia su Dios y pues ese era el fundamento de la vida de David, la fe en el conocimiento de Dios, que Dios siempre lo iba a ayudar. Por eso él con certeza, con toda humildad, se acercaba al trono de la gracia y recibía el socorro, porque sabemos, según la historia, que David siempre obtuvo las victorias de parte de Dios. Amén. No por su mano, no por su inteligencia ni sabiduría, sino porque Dios mismo lo ayudaba, porque veía el corazón humilde de David y le respondía. Leeremos entonces, hermanos, desde el versículo 1 al 3, que podemos resumir así: oración por liberación. Vamos a leer. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. Sabemos que la palabra Selah nos llama a hacer una pausa, nos llama a meditar, a guardar silencio y a ponernos a pensar qué nos quiere decir aquí el Señor a través de esta petición que le hace David. Y pues vemos que él, antes que todo, le dice: Señor, líbrame, líbrame de mis enemigos. Nosotros también, amados hermanos, tenemos muchos enemigos, porque como hijos de Dios somos perseguidos, somos menospreciados. El Señor dijo que precisamente en los últimos tiempos, y bueno, aparte que toda la historia cristiana siempre fue con persecuciones, acompañada de persecuciones y de muchas angustias. Y más ahora, en los últimos tiempos, el Señor dijo que íbamos a ser despreciados por todo el mundo. Cuando aparezca el hombre de pecado, el anticristo, pues en su régimen hará que todos odien a los que se llaman cristianos, a los que son cristianos. Por eso podemos también pedir, como lo pedía David: Señor, líbranos del hombre malo y guárdame de los hombres violentos que maquinan mal en su corazón. Sabemos que el impío siempre maquina contra el justo, porque es inspirado por el mismo diablo, pero Dios en su gran misericordia nos libra de todo mal. ¿Y qué dice David? Él hace un acento aquí, dice que sus lenguas son como con veneno, como las víboras, ¿no? La áspid, la serpiente que tiene veneno bajo su lengua, en los dientes, y cuando muerde a su víctima, la víctima queda paralizada y después viene la muerte. Bueno, así son las palabras ásperas, no pensadas, palabras violentas que salen del corazón de los impíos para con el justo. Sabemos que el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, muchas veces se enfrentó a personas enemigas, a hombres malos que hablaban contra él, que le acusaban sin causa. Eran como si tenían veneno en su lengua y pues querían matarle. Y lamentablemente, ciertamente el hombre malo, los hombres violentos llevaron a Jesús ante Pilato para que aquel lo condenara a la crucifixión. Claro que cada uno de nosotros éramos esos hombres malos, cada uno de nosotros era ese impío que no tenía a Dios en su corazón, que teníamos veneno en nuestras lenguas porque podíamos matar con una palabra, pero Dios
tuvo misericordia, nos perdonó y ahora nos hizo justos. Y como veremos al final de este salmo, dice que solamente los rectos estarán en su presencia y solamente los rectos, los justos, podrán alabar su nombre. Un día también éramos esos perseguidores, también éramos esos impíos y malos que teníamos que estar condenados según lo que está escrito aquí en la palabra y lo seguiremos viendo, pero Dios en su gran misericordia nos salvó, nos perdonó nuestras transgresiones y ahora nos hizo justos. Por eso, ahora como justos podemos pedirle al Señor que nos libre de nuestros perseguidores. Seguiremos leyendo. Antes de seguir, vemos también que Pablo usa las mismas palabras que tienen veneno de áspid, de serpiente, en Romanos 3:13. Dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañosa, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ya ven, o sea, los siervos de Dios podían hacer esta comparación para darle a entender al mismo Señor lo mal que se sentían. Y bueno, no es que Dios no lo sabe, Dios lo sabe todo, pero cuando le hablamos al Señor, cuando le expresamos al Señor cómo sentimos las cosas, el Señor siempre viene a nuestro encuentro y nos ayuda. Y pues sabemos que siempre en la Biblia se hacían comparaciones con animales, y pues los impíos tienen su lengua como con veneno de serpientes. Lamentablemente, si no está Cristo, somos como la serpiente. Somos astutos para mal y ingenuos, y no sabemos hacer el bien. Mas ahora en Cristo Jesús, el Señor nos hizo sus ovejitas. Ya ven, nuevamente, la comparación con animales. Nos hizo ovejitas que son mansas, humildes y pues esperan en el favor de su pastor. Pues así David. Amén. Veremos ahora el versículo 4 y 5 que podemos resumir así: una oración por preservación. O sea, él pedía que Dios lo preservara. Vamos a leer. Guárdame, oh Jehová, de manos de impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Y miren qué interesante. Aquí nuevamente dice Selah. Es como que nos lleva nuevamente a hacer una pausa. Para los cantores, porque esta es una canción al músico principal, estos Selah tienen que hacer aquí una pausa. O sea, pueden callarse en ese momento y que solamente toque la melodía. Pero para nosotros nos inspira a meditar en lo que David está pidiendo. Vemos la misma oración: Señor, líbrame de los impíos, líbrame de aquellos, dice, de los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Son los que tienen el corazón del diablo. Porque el diablo, en su soberbia, en su enorgullecimiento, quiso sentarse al lado de Dios o quiso ser como Dios. Por eso los impíos, como tienen el corazón del mismo diablo, son soberbios. Piensan que son mejor que los demás, se creen más sutiles, más inteligentes tal vez que los demás. Claro, muchos piensan que los cristianos son medio locos, medio bobos, o sea que como que, ¿qué hablar con ella? Es cristiano. Ay, pues no hay nada que hablar con ella, ella es cristiana. Y nos menosprecian por eso. Pues David dice: Señor, guárdame de esos soberbios que extienden lazos y tienden red junto a la senda, o sea, para que caiga. Miren qué interesante, mis amados hermanos, que no solamente David pedía que Dios lo librara de los enemigos, de los soberbios, de las personas malas, sino también los otros apóstoles, los siervos del Señor, los profetas. En Jeremías también lo decía en el capítulo 20, versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, decían: denunciad, denunciémosle. Y luego dice: todos mis amigos miraban si claudicaría, tal vez se engañará y prevaleceremos contra él. Así decían: tomaremos de él nuestra venganza. Pero después dice Jeremías: con firmeza y fe, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aquí David no dice esto
O sea, no lo dice con firmeza que Dios me va a ayudar, pero ya vemos que al orar, ya vemos que al rogarle al Señor, Él expresa a Dios que solamente tú, Señor, me puedes librar de estos enemigos. Así nosotros, amados hermanos, tenemos que tener esa certeza de que si le pedimos a Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a librar, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ahora leeremos versículo del 6 al 8. Oración al Dios de fuerza y salvación, si lo podemos así resumir. Leeremos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezcan. Selah. Ya vemos nuevamente. Haz una pausa, le dice al músico. Haz una pausa. Y vamos a meditar. ¿Qué dice aquí David? Le pidió al Señor, Señor, líbrame. Ayúdame, Señor, no permitas que caiga en las cuerdas, en las redes que me han tendido, pero que dice aquí con firmeza, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Como Jeremías, mientras lo recordábamos, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y aquí David no dice, Señor es mi poderoso gigante, él dice, Dios mío eres tú. Y es algo interesante que en muchos salmos, David expresa de una o tal manera que Dios es de él. O sea que él es siervo de Dios y que Dios es su Dios. Que no le va a servir a los ídolos, él no le va a servir a los hombres, sino a Dios, porque le pertenece a Dios y Dios es de él. Es mi Dios. Él estaba convencido a quién le estaba orando. Él estaba convencido que el Dios de Israel estaba de su lado. Por eso, con una sola palabra, tú eres mi Dios, Él expresa toda su plena confianza. Amén. En el Salmo 63:1 veremos dos ejemplos. Dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada me levantaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Pero como empieza, Dios mío eres tú. En el Salmo 31:14, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Amados hermanos, tenemos y pasamos por muchas circunstancias. También perseguidos, enemigos que se levantan, cosas que hablan contra nosotros, nos vituperan. También pasamos por angustias como enfermedades, problemas. Pero cuando venimos en oración, como venía el siervo David, le podemos decir con toda confianza al Señor, Dios mío, tú eres mi Dios. Por eso, escúchame. Por eso, líbrame. Es un argumento hermoso porque al saber quién es tu Dios, tú sabes su carácter, que Él es amor, que Él es protector, que Él es poderoso, que Él todo lo puede, que Él te salvará. Cuando tú le dices al Señor, Señor, tú eres mi Dios, tú le expresas que pones en Él toda tu confianza. Amén. Jehová, Señor potente, Salvador mío. Miren cómo le dice, Salvador mío. Y más ahora nosotros que tenemos a Yeshua, al Salvador del mundo. Le podemos decir no solamente Dios mío, sino Salvador mío, potente, poderoso, Salvador mío. Dice, tú pusiste cubierta en mi cabeza en el día de la batalla. O sea, tú fuiste mi escudo delante, detrás, a mi lado. Me cubriste. Cubriste mi cabeza. Es algo significativo, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación para cubrir nuestra cabeza de los pensamientos, de los dardos que pueden enviar el diablo. Y aquí David dice, tú pusiste cubierto mi cabeza. O sea, él estaba seguro en su salvación, porque venía de parte de Dios. Y así nosotros tenemos que estar firmes en la fe, confiados en la salvación del Señor y que nuestra cabeza esté cubierta por Dios con el yelmo de la salvación para poder detener todas aquellas dudas, todas aquellas palabras, frases que a veces nos pone y que nos saca de, como decir, ¿no?, del equilibrio. Pues que el Señor nos cubra con su gran misericordia, como cubrió a su siervo David. Amén.
Y pues le pide al Señor, no saques adelante el pensamiento del impío para que no se ensoberbezca. Las personas construyen sus planes. Es algo, ¿no? Pues el Señor nos permite en nuestro libre albedrío a hacer planes. Los planes del cristiano están bajo la luz del Señor, bajo la guianza del Señor. Pero los planes de los impíos, los pensamientos, lo que maquina el impío, está bajo la supervisión de su padre el diablo. Y David le dice, Señor, no permitas que esos pensamientos se hagan realidad. No permitas que sus planes se hagan realidad porque maquinan en sus camas hacerle mal al justo. Y luego se levantan y lo ponen en obra. Y después se ensoberbecen y dicen, ¿quién como yo? Ave, a mí. Como decían, ¿no? Pues en Roma, al César, ave César. Se creen dioses, se creen todopoderosos, que pueden quitar vida, pueden poner vida, pueden escoger quién va a vivir, quién no va a vivir. Y David le dice, trastorna sus pensamientos para que no sigan ensoberbeciéndose. Mis amados hermanos, tal vez en estos días, como vivimos los últimos tiempos, y bueno, pues toda la humanidad hemos visto, ¿no? Pues que los impíos prosperan. Hasta hay un salmo donde David expresa, por poco resbalo mi pie. Solamente en pensar, al ver cómo los impíos prosperan y cómo todo lo que piensan lo alcanzan. Pero vendrá el día cuando en esta tierra reinará el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los pensamientos de los impíos, y todos los soberbios, y todos los malos serán echados fuera. Y reinarán los justos juntamente con Jehová. Amén. Por eso tenemos una gran esperanza, que las oraciones que fueron hechas por David y que Dios las cumplió a su momento para con su siervo, también se cumplirán en un futuro. Amén. Vamos a leer ahora versículo 9 al 11. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismo profundo de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿Qué vemos aquí? La justa paga de los impíos. Así descrito por el siervo del Señor David. Leamos nuevamente punto a punto. Dice, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Lo que ellos hablan para juzgar a los demás, esos mismos juicios caerán sobre ellos. Aún el mismo Jesús dijo a nosotros que tenemos que tener cuidado en juzgar, porque como juzgas, así te será juzgado, como mides, así te será medido, más aún a los impíos que injustamente nos están juzgando y midiendo. Dice, sus palabras caerán sobre sus propias cabezas. También dice, y caerán en brasas de fuego. Pensando en esto, Spurgeon dice estas palabras. El salmista sin duda tenía ante sus ojos la imagen de Sodoma, donde carbones encendidos cayeron sobre las ciudades culpables, y donde los hombres tropezaron en el fuego, y cuando intentaron escapar, cayeron en los pozos de lodo profundo y perecieron. Seguro que David, como dice Spurgeon, se acordaba lo que había pasado con los impíos, con los malos de Sodoma y Gomorra. Literalmente cayó sobre ellos fuego del cielo. Y, como dice aquí David, y fueron echados en el fuego. No solamente sufrieron aquí, sino que también sufrieron y están sufriendo, porque el infierno es eterno, allá junto a los demonios, al lugar donde Dios preparó para el diablo y sus demonios, el infierno eterno. El pozo, el lodo de fuego, el lago de fuego, así no, pues lo dice la palabra del Señor. El abismo profundo de donde no salgan. O sea, es eterno. Ese lugar de fuego es eterno. No saldrán de ahí nunca. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El hombre que no mide su lengua, que no se pone la boca en la mano, en la boca para decir stop a sus palabras, ¿qué dice? No será firme en la tierra. La palabra de Dios miles de veces, bueno, muchas veces, nos inspira a cuidar nuestra lengua.
nos habla mucho que tenemos que cuidar nuestras palabras, que daremos cuenta por todo lo que decimos. Por cada palabra dará cuenta el hombre, dice la palabra del Señor. Pero los impíos, como no tienen temor de Dios, hablan y hablan y hablan y tienen su lengua libre. Y dice David que ellos no serán firmes en la tierra, o sea, perecerán. Y el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Miren qué interesante, que Job también en el capítulo 8, 13, resumiendo también, porque está hablando de los impíos, de lo que les va a suceder, dice estas palabras: tales son los caminos de todos los que olvidan a Jehová, a Dios, y la esperanza del impío perecerá. O sea, vemos en la palabra de Dios, no una vez, sino muchas, el fin del impío. Al contraste del fin del justo. El justo florecerá, el impío perecerá. Amén, amados hermanos, es la palabra del Señor y la tenemos que tener siempre en cuenta. Vamos ahora a ver el versículo 12 y 13, que vienen siendo los últimos en este salmo. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Miren, mis amados hermanos, esa confianza, podemos así resumir, confianza en la victoria de Dios. Él dice una afirmación de fe: yo sé. Yo sé que mi Dios cuidará al íntegro. Se ocupará de la causa de los que son necesitados, dice, del afligido. Mis amados hermanos, lamentablemente en este mundo no hay justicia. El afligido, cuando viene a pedir derecho, o sea, para que cuiden sus derechos, para que les ayuden, le hacen impiedad. Si no da dinero, si no paga, pues no alcanza lo que quiere. Así es en el mundo. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de maldad, porque gobierna el diablo, no Dios. Dios pronto va a venir, Jesucristo va a venir a la tierra y gobernará justamente y echará fuera a todos los impíos, como ya habíamos leído y lo sabemos según la palabra del Señor. Pero David está convencido que Dios tomará carga de la causa de los afligidos, de la causa de los justos. Esa era la esperanza de David. Esta era la firmeza de David, la fe que tenía David. Dice en uno de sus salmos: estoy afligido, yo soy pequeño y muy afligido, pero no me he olvidado de tu palabra. Precisamente en el capítulo 118. Y no me he olvidado de tu palabra. 119, perdón. No me he olvidado de tu palabra, aunque soy muy afligido, aunque soy pequeño, aunque soy olvidado, aunque... Él mismo se decía de sí mismo: yo soy perro muerto, pues que hablen de mí. Pero David sabía que delante de los ojos, tal vez de los ojos de los hombres, él era como un perro muerto, tal vez como una pulga. Pero delante de Dios, era un siervo muy amado, un siervo muy valiente, un siervo de fe. Por eso Dios lo pone a nosotros como ejemplo. Quiera Dios que también podamos ser ejemplos para los demás, para la generación que está creciendo. Que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, que Él sí cuida a sus hijos, que Él sí cuida la causa de los afligidos. Y termina aquí, dice: ciertamente, nuevamente una convicción, ciertamente, los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. ¿Quién puede alabar a Dios? ¿De quién recibe Dios la alabanza? Obvio que totalmente de aquellos a quien Dios ha justificado en su sangre, a quien Dios ha perdonado en su gran misericordia. Ellos podrán alabar a Dios eternamente y los rectos morarán ante su presencia. ¿Quiénes son los rectos? El Señor describe a los rectos en Mateo 5 y yo les invito a que leamos para poder ver quiénes son los rectos que estarán delante de la presencia del Señor para siempre. Mateo 5 sabemos que son las bienaventuranzas y vamos a leer las primeras que dicen así.
Bienaventurados los pobres en espíritu, ellos son los rectos, porque de ellos es el reino de los cielos. David todavía no sabía las palabras de Jesús de las bienaventuranzas, pero ya por el Espíritu sabía que solamente los rectos, los pobres en espíritu, estarían en la presencia del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. David lloraba y le pedía al Señor ayuda de aquellos perseguidores que le perseguían, de aquellos soberbios que se levantaban contra él, y Dios lo consoló. Amén. Seguimos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos son los rectos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los justos, los rectos, que estarán en la presencia del Señor, serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos son los rectos que habla David. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos son los rectos que estarán en la presencia del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis amados hermanos, aquí podemos entender con este salmo que sí es una súplica pidiéndole a Dios misericordia para que Dios lo librara de la mano de los impíos. Pero también es una exhortación a los justos, a los pobres en espíritu, a los que padecen persecución por causa de Jesús y de la justicia, porque ellos estarán en la presencia del Señor y tendrán consuelo eterno, a comparación con los impíos que tendrán condenación eterna en el fuego, en el lago de fuego. Mis amados hermanos, que este salmo nos ayude y nos inspire a confiar más en Dios. Que el Señor les bendiga.